Hola, buenos días. Os doy la bienvenida a este espacio de encuentros de ser a ser. Soy Miguel Cortadellas de almaexperience.com y antes de tirarnos de cabeza a la entrevista, os quería comentar dos cosas. La primera es que os voy a dejar un link aquí arriba del vídeo por si queréis suscribiros al blog. Si hacéis esta suscripción, vais a poder acceder a un curso gratuito que se llama Be Water My Friend, que he creado con todo mi corazón y que básicamente os va a dar las claves para vivir vuestra vida con más conciencia y menos estrés. También os dejo un link aquí arriba por si queréis suscribiros al canal de YouTube para no perderos ninguno de los vídeos que publico semanalmente. Y ahora sí, vamos dentro con el invitado de esta semana. Yo diría que es algo así como indescriptible, pero en todo caso os voy a contar que él hace conferencias, que escribe libros, pero que ninguna de estas cosas le describe en realidad. Y quizá lo que más he podido encontrar que se le acerca es que él es una persona que se sumerge en el momento presente, se atreve a vivirlo en toda su plenitud y aprender de él sin reservas. Él es Sergi Torres. Bienvenido, Sergi. Hola, bien. Hola. No sé si, yo ya sé que no te gusta, bueno, no es que no te guste, pero que cuando te preguntan quién es Sergi Torres, simplemente dices que no lo sabes, que estás en investigación y en permanente descubierta. No sé si te gustaría añadir algo a todas estas palabras con las que te he introducido. No, no, realmente no. Por esto, por eso que expresas, ¿verdad? Porque me miro y no sabría definirme. No sabría definirme. Entonces, pues cuando me hacen esta pregunta ya no respondo. Perfecto. Pues nos quedamos sin respuesta, está perfecto así. Le contaba a Sergi que esta es mi primera entrevista y que simplemente he soltado la voluntad de preparar esta entrevista, de prepararme un guión, de preparar preguntas, porque lo único que quería hacer era poder compartir este rato con él y con todos vosotros y dejar que el momento nos regale lo que sea que nos tenga que regalar. Creo que esto es lo más bonito que podemos hacer entre todos. Así que, bueno, estoy aquí desnudo ante lo que tenga que surgir y como no tengo preguntas, Sergi, yo te diría, ¿qué te apetece que hablemos? Interesante. No me suelen hacer nada que exponer así por así. De hecho, es muy curioso, es extraño para mí que me dedique a lo que me dedico. Me dedico a comunicar. Y aquello que comunico, de por sí no tiene ninguna intención de comunicarse, de ser comunicado. Entonces, se requiere de un contexto donde se me invita a hacer o se me pregunta para que algo surja. Así de por sí no nace nada porque todo está bien en sí mismo. No encuentro nada que añadir nunca. Pues me encanta esto que dices, porque todo está bien en sí mismo, tal y como tú dices. Y una de las preguntas que me surge cuando dices eso, porque es como que en el fondo de mi ser yo sé que todo está bien en sí mismo. Y seguramente todos sabemos que todo está bien en sí mismo. Pero por otro lado, la experiencia que tenemos muchas veces es de que hay algo que no está bien, que hay algo que tenemos que cambiar, que hay algo que tenemos que transformar, que hay algo que tenemos que aprender. Entonces, me surge la pregunta de, en primer lugar, ¿por qué tenemos tantas veces la sensación de que hay algo que no está bien si en el fondo todo está bien? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos reconectar con esa base, con esa esencia que está debajo de todo y que siempre está bien? Entonces podríamos empezar por ahí, si te parece. Fíjate que tú añadiste una coletilla y es todo está bien
en sí mismo. Ujú. Y eso es clave, porque todo está bien en sí mismo. Lo que sucede es que nosotros no lo vemos desde el sí mismo. Nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva de aquello que vemos. Ujú. Cuando nosotros nos desconectamos del sí mismo, del suceso espontáneo, de la naturalidad de la existencia, yo sé que estas palabras suenan muy abstractas y mucha gente no cree que no entiende lo que estoy diciendo, pero en realidad apuntan hacia un lugar las palabras. Entonces, cuando tú te desconectas de esa esencia, pasas a tener tu propio punto de vista. Ese punto de vista no es correcto. Está sesgado. Que no sea correcto no significa que esté mal. Significa que no es correcto. Es como tú miras con una lente distorsionada algo. ¿Está mal lo que ves? No. ¿Está mal mirar con una lente distorsionada? No. ¿Es correcto lo que ves? No es correcto. No es correcto. Entonces, si yo fundamento mi propia personalidad, mi propia forma de ver las relaciones, la sociedad que me rodea, el mundo, la espiritualidad, la naturaleza, si yo lo miro desde mi prisma erróneo, veré muchas cosas que solucionar. Veré muchas cosas rotas, muchas cosas incoherentes, muchas cosas incomprensibles, no las comprenderé e intentaré solucionarlas sin comprenderlas. Entonces, la base está en que nuestro prisma es el que está erróneo, está desenfocado. ¿Cómo se enfoca? Y ahí viene la paradoja. Asumiendo la responsabilidad de lo que ves. Muchas personas son conscientes de los efectos de su punto de vista, es decir, somos conscientes de los efectos de cómo vemos las cosas, Ujú. pero no somos conscientes de que eso es un punto de vista. Entonces, para alcanzar ese punto de vista y poder restaurarlo, tengo que hacerme cargo de sus efectos, que es aquello de lo que sí soy consciente. Un ejemplo muy concreto. Ujú. Imagínate que yo a ti te veo, vamos a poner un ejemplo, te veo súper arrogante, súper engreído, descarado, con una falta de respeto en todo lo que me estás diciendo. Imagínate que yo te veo así, Ujú. ¿bien? Si yo te viese así, yo experimentaría los efectos de cómo te veo. Me Ujú. sentiría incómodo, no sabría qué responderte, ¿sí? Sentiría una experiencia. Como yo no soy consciente de que como yo te veo a ti es como yo estoy decidiendo verte, Ujú. no puedo cambiarlo eso. Pero sí puedo atender a sus efectos, que es cómo me siento. Si yo asumo cómo me siento, si me permito ir profundamente a mi sentimiento, me descubriré pensando lo que pienso de ti. Y Ujú. si me descubro pensando, veré que soy yo quien piensa eso y Ujú. veré la decisión que estoy tomando. Una vez me he visto a mí como el decididor de eso, puedo cambiar esa decisión. Así se restaura. Esto me lleva a lo que te he oído comentar varias veces a ti y a tantas otras personas que están sumergidas en el presente, que es este punto de que lo que dices tú en tu libro, que la vida es la experiencia del momento presente, es la que nos lleva a conectar de nuevo con ese ser interno ilimitado, por decirlo de alguna forma, que desde el aceptar la experiencia del momento, con todas sus emociones y con todos sus pensamientos y rendirte a ella sin reservas y llegar al fondo, es la forma en la que lo que tú dices, en la que reconoces lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, y solo a través de reconocer todo lo que estás pensando y sintiendo en ese momento es la forma de realmente darte cuenta de que eres tú el que lo estás decidiendo y por lo tanto tú el que puedes decidir llegar a, digamos, soltar esta perspectiva y entrar en plenitud, por decirlo de alguna forma. Si de hecho ese acceso te lleva a un grado de maestría, Ujú. no la maestría que nosotros entendemos, sino la maestría de que empiezas a ser maestro de tus propias decisiones, Ujú. porque eres consciente de ellas. Antes no, antes eras inconsciente, solo eres consciente de sus efectos y de las reacciones que tú decides tomar en Ujú. función
¿sí? Pero cuando accedes a ese espacio empiezas a ser maestro de ese espacio interno y te das cuenta de que esa maestría no es tuya. Tú no eres el maestro, sino que tú estás entregado a esa conciencia que es maestra, que sabe cómo sentir, que sabe desde dónde se siente, que sabe cómo compartir el sentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, maestría en ese sentido que estamos viendo, maestría y libertad van de la mano. Porque es que es un espacio donde tú eres libre de los efectos constantes y repetitivos que uno vive en su propia vida. Te liberas de eso. Entonces, no sé si se da a repetir esta idea, pero sí, quizá me gustaría que entráramos un poco más en ella. Porque, bueno, pues porque hay muchos momentos en mi vida, y yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? En los que pues, nos sentimos enfadados, nos sentimos, no sé, nos sentimos con miedo, nos sentimos pequeños, nos sentimos inseguros, todas estas emociones, todos estos pensamientos que nos vienen. Entonces, cogiendo solo uno de estos, por ejemplo, pues el miedo mismo, siento miedo. ¿Cuál es, digamos, pasito a pasito, cuál es la forma de lidiar con ese miedo para, entre comillas, poder aprender o poder comprender lo que este miedo me está contando en el momento? Es paradójico en realidad, porque la clave es sentir el miedo, lo cual conlleva que el pasito a pasito se ha terminado. ¿Qué quiere decir? Que si para aprender a sentir el miedo y dejar de ser víctima del miedo, ese miedo que me arrastra, ese miedo que me paraliza, ese miedo que me lleva a hacer lo que no quiero, si yo asumo la responsabilidad, si siento ese miedo, ya está. Ya puedo aprender del miedo, ya puedo mirar de dónde surge el miedo. Entonces ahí se termina el proceso. El mismo miedo es la forma en la que termina el miedo. ¿Qué sucede? Que no somos conscientes de esto y entonces pensamos, y subrayo, pensamos que no hay que sentir miedo. La misma pregunta ya entraña un poquito el a ver cómo hago para no sentir miedo. Entonces, si yo la uso vale, venga, voy a ver cómo no siento miedo. Ups, me encuentro que tengo que sentirlo. Para no sentirlo, tengo que sentirlo. Y esta es una gran paradoja que la mayoría de personas desconocen. Muchas personas aún luchan, intentan aprender, gestionar sus momentos, sus contextos, sus emociones, para alcanzar un estado psicológico que es una imaginación, que no está. Entonces, si yo estoy sintiendo miedo, no estoy sintiéndome feliz. ¿Para qué querer sentir felicidad si estoy sintiendo miedo? Esa lucha, esa contradicción interna, es la que hace que el miedo pase a ser una cosa, cuando no lo es. Es solo un momento en la conciencia, un momento de miedo. Entonces, cuando tú te atreves a mirar ese miedo de frente, te das cuenta de que hay un espacio en tu conciencia que contiene, vamos a llamar, esa energía. Y cuando la asumes, dejas de tener miedo a ese miedo. Y cuando dejas de tener miedo al miedo, pasas a aprender de él. Y el miedo te enseña muchas cosas. Una de las primeras que te enseña es que no es necesario. Y eso es fundamental. Estoy sintiendo algo que no es necesario sentir. ¡Wow! 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 Entonces, cuando yo estoy sintiendo algo que no es necesario sentir, la mente ya no lucha contra eso. Porque si estoy sintiendo algo que no necesito sentir, tampoco necesito no sentirlo. ¿Me expliqué? Esa necesidad que es psicológica. Y eso es complejo de explicar, es complejo de comprender conceptualmente, porque no es un concepto. Es como enseñar a nadar con un PowerPoint en una clase magistral. Señores y señoras, entonces ustedes hacen esto. No estás enseñando nada en realidad, ¿no? Tú te crees que sí, ¿no? Pero en realidad tienes que meterte en la piscina, tienes que sumergirte en el agua para sentir lo que sientes. Y lo primero que sentirás es el miedo que sientes a estar en el agua. Eso es lo que te impide aprender a nadar. ¿Qué nos impide aprender acerca del miedo? El miedo que le tenemos al miedo. Porque pensamos que es una experiencia indigna, una experiencia desagradable, indeseable.
pero si es lo que estás viviendo, asúmelo por un instante y fíjate que solo mirando la idea, y ya la puedo sentir en ti, solo mirando la idea ya es como un... Ya hay un descanso, ya hay un por Dios. Y solo lo hemos dicho. ¿Sí? Es como decirle a alguien, pues nos vamos a meter en la piscina. Para aprender a nadar hay que meterse en la piscina. Ah. Vale, perdón. Llevo años intentando superar eso, evitando las piscinas. Pues estás evitando aprender a nadar. Vale. Sí, al final es muy lógico, pero es tan lógico que es simple, es una lógica simple. Es una lógica de, vale, que no entraña una concatenación de pensamientos. No, es totalmente. Un raciocinio. Es totalmente eso. Yo al menos tal y como lo siento, porque vuelvo y vuelvo a este espacio. O sea, este espacio en el que dejo de luchar y en el que me rindo de alguna forma a lo que sea que esté sucediendo en ese momento. Y en ese momento lo que dices tú, terminan los pasos, termina el raciocinio, termina todo y me quedo ahí con lo que hay en ese momento. Sin embargo, vuelvo a ese lugar de mí que quiere entender, que quiere dar pasos, que le cuesta aceptar lo que hay en ese momento y que intenta pues o evadirlo o luchar contra lo que sea. En cualquier caso, una reacción que no tiene nada que ver con el hecho de rendirse a lo que esté habiendo en ese momento, ¿no? Y ostras, veo que es un proceso como constante en mí, que me siento constantemente pasando por ese espacio en el que acepto, me rindo, me quedo en paz en ese momento con lo que sea que haya en ese momento y luego vuelvo a entrar en el círculo de la acción-reacción, por decirlo de alguna forma. De hecho, en esa reacción, lo que hacemos es atacar al Total, momento. Lo atacamos. total. Entonces, en ese ataque, proyectamos hacia afuera todo lo que estamos sintiendo nosotros. Uh-huh. Porque cuando tú sientes miedo, estás sintiendo todo lo que estás sintiendo Uh-huh. en ese momento. Uh-huh. No necesitas nada más. No necesitas sentir nada. Eso que estás sintiendo es todo lo que estás sintiendo. Pero al nosotros pensar que eso no es lo que queremos sentir, generamos una necesidad. Uh-huh. ¿Qué necesidad? La de sentir algo que no estoy sintiendo. Entonces, ataco al momento, ataco a la emoción y al hacer eso me estoy atacando a mí mismo. Uh-huh. Cuando yo ataco a mi hijo por cómo me siento, cuando yo ataco a tal persona por lo que ha sucedido, cuando yo ataco, me estoy atacando a mí mismo. Y eso duele mucho, duele muchísimo. ¿Tú te encuentras, Sergi? Porque esto es otra de las cosas que me surgen, ¿no? Viéndote a ti. ¿Hay momentos en los que atacas? ¿Hay momentos en los que te enfadas? O dicho de otra forma, ¿hay momentos en los que no te rindes a lo que está sucediendo y te encuentras inmerso pues, en una reacción o en una lucha en relación a lo que está pasando en el momento presente? En mi aspecto humano, lo que represento como ser humano, incluye todo. Uh-huh. Todo está incluido. Incluso si tú me preguntas, ¿tú serías capaz de matar? Tengo que asumir que es posible que sí. Uh-huh. Mi personalidad saldrá en defensa y ¿cómo? No, nunca mataría. Pero estoy en un aspecto humano. Uh-huh. Eso implica tal nivel de ignorancia, implica tal nivel de falta de autoconocimiento, tal nivel, que cuando tú me preguntas algo directo a mí a nivel personal, mi respuesta es posiblemente sí. Uh-huh. Todo está contenido en el rango humano. Cualquier momento puedo atacar este instante. Cualquier momento me puedo sentir sobrepasado por alguna emoción que esté sintiendo. Uh-huh. Eso para mí fue muy chocante, descubrir que nada de lo que yo pienso que sé ahora sirve para definir y responder a la hora. Uh-huh. Lo que yo sé de Sergi no me sirve para responder a la hora. Lo tengo que experimentar, lo tengo que descubrir. Uh-huh. Y eso para mí es entrañable, porque si me encuentro a mí mismo enfadado con algo, ese enfado se convierte en un ¡wow!
Estoy enfadado, estoy sintiendo enfado. Déjame descubrir qué es esto. ¿Qué es esta sensación? ¿Por qué estoy sintiendo? ¿De dónde viene? ¿A qué intensidad? Oh, es intenso. Ostras, si es intenso, ostras, ¿cuánta energía tiene? Ostras, ¿cuánta energía? ¿Qué estoy haciendo con esta energía? Proyectándolo en la otra persona. ¿Para qué la proyecto? A ver si no la proyecto. ¿Qué sucede? ¡Ah! Que no la soporto. ¿Cómo puede ser que no soporte mi propia energía? Oh, porque pienso que soy muy pequeñito, porque pienso que no soy nadie, porque pienso que esto me afecta. Ah, y empiezas a descubrirlo. Ah, y estás como, ¿qué te pasa? Estoy enfadado. ¿Qué te pasa? Sí, estoy en un ataque de rabia. Y pues estás todo el tiempo como absorto en el descubrimiento, en el, y eso me fascina, me Es que es una fascina. pasada. Sí, es que es una pasada, es verdad, porque, ¿sabes? O sea, vivir la vida en plenitud no puede ser nada más que eso. En el sentido de que no puede ser nada más que tirarte de piscinas con lo que sea que esté, porque es lo que tú dices, o sea, si tienes un concepto de vivir en plenitud, de estar siempre de guays y feliz de la vida o siempre en un estado zen meditando en la punta de una montaña, pues nunca nadie va a conseguir vivir en plenitud, pero si vivir en plenitud implica tirarse de cabezas y alucinarse con lo que sea que esté sucediendo en el momento presente. Entonces, siempre es posible vivir en plenitud, porque vivir en plenitud es una forma de enfocar lo que sea que esté sucediendo. Y es una forma de enfocarlo como será, fundiéndote con la experiencia en sí y con todo lo que esté sucediendo. Ese fundirse es la realización. Y fíjate el espacio que surge de dentro, es como un... es como que se abre. Hay una pasión intrínseca. En cambio, si lo que hacemos es pasar a imaginar cómo sería yo cuando esté realizado y qué necesito para conseguirlo, ya estoy atendiendo una imaginación. Sí, sí, totalmente. Con esa imaginación que no está sucediendo ahora, porque no estoy en el pico de una montaña, ni estoy a los pies del supermaestro, aquel que te mira y te ilumina, ni estoy con aquel libro que cuando leo 2 frases me da un atracón de realización brutal. Como estoy viendo una imaginación, genero un desprecio a este instante. Total. Al generar ese desprecio, es un gesto mental, al despreciarlo, al desatenderlo, porque atiendo mi imaginación, al desatenderlo, yo mismo estoy generando mi falta de realización ahora mismo. Yo estoy narrándola. Estoy siendo el guionista. Y cuando yo llegue a hacer tal cosa, estaré realizado. Y cuando pase tal cosa, entonces yo sentiré... Pero en ese cuento que me estoy contando, en ningún momento hay una atención al instante. En ningún momento hay una atención al suceso que está siendo contado en este instante y que está completo. Si yo miro este instante tal como está completo, tal como es completo y, haciendo uso de lo que expresabas antes, en sí mismo. Está completo en sí mismo. No necesito nada más. Al no necesitar nada más, ¿qué viene ahora? Vamos a ver qué viene. Porque no lo necesito. A ver qué viene. Al no necesitarlo, se despierta la pasión. Y si me permites llevarlo a un lugar más concreto, cuando yo no necesito a mi pareja, la puedo disfrutar apasionadamente. Cuando la necesito, ya no la puedo disfrutar apasionadamente. La tengo que vivir de una forma que cuando la viva no la pierda. Eso no es pasión, eso no es disfrutar. Eso no sé cómo lo llaman, pero no sé qué es. Muchos le llaman relación, pero para mí no lo es. Totalmente. Es un infierno. Vivir con alguien a quien tienes miedo de perder constantemente. Yo lo que veo con eso es que eso requiere un nivel de entrega muy potente, ¿no? Y un nivel de, por decirlo de alguna forma, de soltar el control y la imagen, ¿no? Porque en el fondo este control es como esta imagen que nos hacemos, ¿no? Este caminito que te decía antes, ¿no? Entonces, si sueltas el caminito, si sueltas la imagen, si sueltas el control, lo que te queda es el momento presente, con todo lo que hay, lo cual es maravilloso. Pero a la vez requiere de una entrega brutal, requiere de un rendirse.
Y este rendirse, wow. Este rendirse, wow. Lo siento en mí. Lo siento en mí por los momentos en los que lo consigo, ¿no? En los que me rindo, y por muchos momentos en los que no, en los que no me rindo, en los que no sé rendirme, en los que no puedo, en los que sea como sea, ¿no? Pero veo que este rendirse es muy potente atreverse a rendirse, es un acto, una acción muy potente. De hecho, es muy potente porque renuncias a toda tu estructura psicológica, a toda tu estructura compleja, la que complica las cosas. La tienes que soltar. Y ahora imagínate, ¿cómo voy a soltar mi estructura psicológica si pienso que soy eso? ¿Cómo lo voy a soltar? Entonces, desde esa estructura psicológica, pienso que soltar la estructura psicológica significa quedarse como un vegetal. Y no es cierto, porque desde esa estructura psicológica no sé cómo va a ser soltar la estructura psicológica, pero como contiene tanto miedo esa estructura psicológica, voy a pensar pensamientos basados en el miedo. ¿Para qué? Para no soltar la estructura psicológica, o, si llego a la conclusión de que hay que soltarla, generar un proceso muy largo, muchas meditaciones, muchos libros, muchos cursos, muchos algo que impida que sea este momento. Cualquier estupidez o cualquier cosa increíble, pero que no sea este instante. Porque si es este instante, me veré enfrente a la posibilidad constante de soltar mi mecanismo psicológico personal. La veré. Y al verla, ya no podré disimular más. Porque si veo la posibilidad de soltarlo, sabré que si no lo suelto es porque no quiero, no porque no puedo. Claro, si Porque termina, sí, sí, sí. Es que si lo observan así, se termina el chollo de todo ese camino, ¿no? Por decirlo de alguna por eso nadie lo mira. Por eso alguien espera a ver si encuentro a alguien que me ayude a mirarlo. Es como, vale, tienes la piscina, métete para aprender a nadar. Vale, vale. A ver qué. Viene alguien y me enseña cómo me meto. No, pero no te van a enseñar a meterte. Si te tienes que meter para aprender. Tienes que meterte para aprender a meterte. Tienes que sumergirte para... Ah, vale, vale. ¿Cuándo quedamos? ¿El martes que viene? ¿Perdona? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, te empiezas a ver que tú estás tomando ciertas decisiones, las estás tomando. Y tú estás generando de tu vida una imposibilidad. Tú estás generando esa imposibilidad. Por ejemplo, a un nivel concreto de nuevo, uno de repente ve que la relación de pareja que tiene no tiene sentido. No lo tiene. Vale, la voy a dejar. ¿Cuándo? Bueno, dame un tiempo. ¿Qué tiempo? Si ya has visto que no sirve para nada esa relación, el tiempo que tú le das a la relación para dejarla tampoco va a servir de nada, porque está siendo tomada la decisión desde un espacio de que ya no es fértil, ya está, ya lo has visto, ya lo has vivido, ya está. Algo distinto se está abriendo, pero permite esa apertura, ¿no? Y esto todo este constructo psicológico que decías, es, o el miedo a soltar todo esto porque creemos que somos todo esto, ¿es esta, por decirlo de alguna forma, la gran razón que nos lleva a no soltarlo, a no rendirnos? El hecho de que creemos que somos esto y que más allá de esto o no hay nada, o como mínimo lo que hay no sabemos lo que es, por lo tanto nos da tanto miedo que preferimos quedarnos agarrados a lo que sabemos que es, aunque nos haga sufrir, por decirlo de alguna forma. ¿Es esto? Así es. De hecho, cuando tú miras ese constructo psicológico, te das cuenta de que no te permite alcanzar nada de lo que quieres alcanzar. Porque en el fondo, todo ser humano, en el fondo, anhela lo mismo. Un espacio de reconexión plena, un espacio de respirar la vida con plenitud, paz, llámale amor, llámale felicidad, llámale como quieras. Pero hay un anhelo interno, una búsqueda, que luego pasamos a buscar en nuestra relación, en nuestro trabajo, en el sueldo, en el no sé qué, en la salud. Lo buscamos ahí, pero anhelamos eso intrínsecamente. Entonces, cuando tú te das cuenta de que tu constructo psicológico de 20 años, 30 años, 50 años
78 años, 92 años, no te ha llevado a eso, te das cuenta de que no es útil. Y al darte cuenta de que no es útil, lo sueltas agradecidamente. Gracias, pero no. Gracias, pero no. ¿Qué ocurre? Que no lo suelto porque aún encuentro una utilidad en ese sistema. ¿Cuál? ¿Me aporta felicidad? No. ¿Me aporta paz perfecta? No. ¿Me aporta realización? No. ¿Qué me aporta? Sensación de protección. Sensación de seguridad. Sensación. ¿Me aporta protección y seguridad? No. Porque tengo que estar protegiéndome todo el tiempo. ¿Cómo? Con mi proceso psicológico. Por eso lo mantengo. Pero si tú tienes que estar usando un escudo para protegerte todo el tiempo, significa que el escudo no soluciona nada. Estás condenado a ese escudo. De nuevo, cuando tú ves que ese sistema psicológico no sirve, lo sueltas. Pero tienes que verlo. Si tú lo sueltas sin haberlo visto, sentirás que estás renunciando a algo importante y sufrirás. Es importante experimentar lo que estamos compartiendo. No hacer una idea de eso, porque entonces, de nuevo, si tú vas a soltar tu personalidad sin haber experimentado antes que no sirve, vas a luchar en contra de tu personalidad para soltarla y no estamos hablando de esto. Yo tuve una experiencia, un Satori de estos que se llaman, y es como muy largo de explicar, ¿no? Pero al final lo que me pasó es que realmente me sentí, pues, en primer lugar, rindiéndome absolutamente a la experiencia del momento presente. Esto me llevó a conectar con una parte de mí de una forma tan directa como nunca antes había sentido. Y me pasé mucho rato llorando, sintiendo un amor increíble y fundido con todo y todo. Y luego me pasé unas horas con una conexión muy directa con ese estado, por decirlo de alguna forma. Y era muy curioso porque pasaban muchas cosas, entre ellas como que había dejado de tener un pensamiento compulsivo y sentía, por decirlo de alguna forma, que mis acciones de cada momento, no sé cómo decirlo, como que obedecían a algo que estaba más allá, como mínimo, de mi personalidad. Y incluso me atrevería a decir que venían de otro lugar que no era de mí. Y también me pasaba pues, que veía o tenía la sensación de ver a la gente más allá de lo físico. Era como que al mismo momento sentía sus emociones y sus sensaciones y lo que pensaban. Me sentía conectado con todo. Era un estado increíble en el sentido de que me sentía más yo que nunca, pero a la vez era menos yo que nunca. El yo que siempre había estado experimentando, como mínimo. Y a lo que quería llegar es, eso fue increíble, y a lo largo de las horas y de los días, yo sentí como, a través de distintas situaciones que iba viviendo, que por decirlo de alguna forma, me generaban algún tipo de conflicto, mi personalidad se fue volviendo a construir alrededor de esa esencia con la que me había fundido. E incluso, yo no he sido nunca de ver energías, por decirlo de alguna forma, pero durante toda esta experiencia tuve la sensación de que cuando estaba ahí, tuve la sensación de que se disolvía como una capa negra que tenía alrededor de mi esencia, que eran todos esos juicios, todas estas concepciones, toda esta estructura psicológica de la que tú hablabas, y cómo a lo largo de los días, a través de estas situaciones que vivía, sentía como si pegotes de esta capa negra, por decirlo de alguna forma, se volvieran a pegar alrededor de mi esencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahora ya no me acuerdo ni por qué te contaba eso. Me he olvidado por qué te contaba eso. Pero creo que iba algo así como cuando hablabas de esto de que tienes que haber reconocido realmente todo lo que es esta estructura psicológica para poderla soltar. Y yo tengo la sensación de que estos pegotes negros que me llegaron a través de situaciones en las que no sabía cómo, o que no era capaz de rendirme a la situación en sí, por decirlo de alguna forma, eran de alguna forma estas partes que de alguna forma no era capaz de reconocer de toda esta estructura psicológica y que elegía seguirlas teniendo pegadas a mí, por decirlo de alguna forma,
hasta que llegue un momento en el que decida soltarlas. ¿Tiene sentido lo que digo? Es que no sé si... Para ti sí, Vale. porque da sentido a algo. Si tú Claro, estás mirando un recuerdo ahora, no estás mirando claro, una experiencia, total. estás mirando un recuerdo. Y a través de ese recuerdo, para que tenga sentido ahora, tienes que darle tu sentido. Ujú, Y eso es lo que estás compartiendo. Y es muy bonito, ujú. es muy bonito. Pero no tiene sentido esperar que el otro entienda el sentido, Claro, claro, a no ser que los dos estuviéramos dentro de la piscina. claro. Tú me estás contando un día que te metiste en la piscina y te sumergiste y viste que la piscina medía infinitamente más de lo que pensabas viéndola desde fuera antes de meterte, Claro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí le das todo un sentido. El sentido que tú le das no es lo que tú viviste. claro, es la película que me monto sobre lo que viví. Así es. Y aún así el recuerdo tiene su función, porque pasa a ser un punto que señala a una experiencia presente de nuevo. El recuerdo de la experiencia es como un marcador que señala a la experiencia presente. Ujú, A más le agregues significado, menos señalará al presente, más señalará al pasado, ujú, a un tiempo que no existe. ujú. A más Total, sentido le des, menos posibilidad te das de volver a experimentar esto ahora. totalmente, totalmente. De hecho, he sentido esto digamos, a distintos niveles en varios momentos de mi vida y me doy cuenta totalmente de esto, de lo que tú estás diciendo, que a más sentido le he dado a esto, a estos recuerdos, más me he alejado de que estos recuerdos me puedan ayudar a reconectar con eso en el momento presente. Es totalmente así. Lo curioso, bien, es que al tenerlo en forma de recuerdo, lo busco volver a tener, Ujú, pero ya no estoy buscándolo en el instante, lo estoy buscando en el recuerdo. totalmente. Y el recuerdo, al no ser la experiencia, ¿no? No estás realmente buscando la experiencia, estás buscando repetir un recuerdo. Y mucha Total, gente se pierde ahí, mucha gente totalmente. o se pierden en esa búsqueda o tienen una experiencia que pasa a ser un recuerdo y a través de ese recuerdo construyen su personalidad espiritual, que es una forma de defenderse de su experiencia presente. Totalmente. Y de nuevo, lo que hacemos es, esta experiencia, si la comparo con ese recuerdo de Satori, esta experiencia es una mierda. Esta experiencia no vale nada. La que vale es aquella del Satori. Cuando hago ese gesto, me estoy alejando del Satori presente. ¿Cuál es el Satori presente? Pues un ataque de mala leche que tengo porque, yo qué sé, ha venido el pintor y ha pintado un color que no le he dicho que pintase, que lo ha cambiado, ¿no? Así de simple. Me parece es tan simple y tan bonito a la vez. Tan simple y tan bonito. Mira, ahora que expresas esto, nuestra complejidad pierde la belleza porque usurpa la simplicidad. Nuestra forma compleja de ver las cosas usurpa la simplicidad. Sin embargo, la complejidad universal es hermosa porque no usurpa la simplicidad. La complejidad universal es una réplica constante de la simplicidad. Vamos a llamarle fractales, si quieres, pero es una reverberación, como una onda que reverbera. Cada espacio de la onda es una representación fidedigna de su origen. Ujú. ¿Sí? Cada una de las ondas representa la caída de la piedra en el lago. No es una interpretación de aquello que sucedió. Entonces, imaginemos, vamos a creernos que el Big Bang sucedió. No lo vamos a creer. Este momento en el tiempo, este momento, sería una representación perfecta, fidedigna, de ese momento de Big Bang. Ujú. Ese momento de Big Bang, vamos a imaginarlo como metáfora. Es un momento de unidad que estalla en multiplicidad. En el momento en el que nos paramos aquí,
cada pedazo de multiplicidad contiene la unidad que originaba esa multiplicidad. Esa conciencia es la que el ser humano está a su disposición, pero no la mira, porque se ha creído que es un fragmento. Yo soy este fragmento. Yo soy yo y solo yo. Por lo tanto, no soy tú. En esa perspectiva se pierde de vista, y ahí está el desenfoque. Se pierde de vista su realidad y todo pasa a ser insatisfactorio, insuficiente, porque yo me creo que soy solo yo y necesito algo que me complete o alguien que me complete, ni que sea dinero. ¿Tú te imaginas que los seres humanos nos inventásemos el dinero y que pasásemos a depender de sentirnos completos o en paz de una creación imaginada que nosotros hemos hecho? ¿Tú te imaginas que todo un sistema social se basase en una invención? Lo que nos inventamos, el dinero. Venga, ¿y ahora qué? Pues dependamos todos de ello. Vale, muy bien, felicidades. Sería muy extraño. Eso significaría que el dinero sería también una manifestación de ese Big Bang completo, pero nosotros no lo veríamos y pasaríamos a necesitar nuestra propia invención. Imagínate que yo ahora me invento, ¿qué me invento? Mira, voy a hacer esto. Tengo unos papeles aquí, los voy a hacer, están unidos, ¿sí? Los voy a separar en partes y voy a hacer pelotitas de papel, ¿sí? Y de esas pelotitas de papel yo ahora me invento que tienen un valor, ¿sí? Entonces, ¿tú cuántas pelotitas de papel tienes ahora mismo, Biel? Pues yo ninguna, pero bueno, puedo hacer rápido dos o tres. Ah, dos o tres. Bueno, pues Y de si no tienes... colores. Oh, no, las mías son mayores. Yo tengo... Y ahora imagínate, de esto, yo generar una experiencia de prosperidad. Yo tengo más que tú. Es falso, es totalmente falso, pero es una experiencia psicológica. Ahora imagínate que no, nos inventamos que el color amarillo tiene más valor. El color amarillo, una pelotita de papel de color amarillo vale por 5 de... ¡Ah! Entonces yo tengo 3, tú tienes una de amarillo, tienes el valor de 5 de estas. Es todo psicológico, es falso. Esto, bueno, nos puede servir para manejar e intercambiar cosas. Biel, ¿qué tal? Pues mira, pues toma, te regalo una bolita de estas. Vale, puede servir. Pero en el momento en el que yo me someto a mis significados de valor, soy esclavo de ellos. Tengo dos, tengo una, tengo dos, tengo una. Sí, esa experiencia es falsa, es autoinfligida. Y alguien dirá, sí, sí, claro, claro. Pero un billete de 500 euros no es un papelito. Sí lo es. Es un papelito. Es un Lo que papelito. pasa es que nosotros le hemos dado un valor, ¿de qué? De 500 euros. De 500 euros. ¿Podemos jugar con eso? Claro que podemos jugar con eso. ¿Qué significa? Que si tienes 500 euros no significa que seas más próspero que no los tienes, si no los tienes. Cuando la mente se desestructura de esa cosa tan seria, empieza a abrirse a una abundancia interna y empieza a jugar las fichas del juego de otra manera, ¿vale? Que cuando doy un papelito no pierdo nada y que cuando gano un papelito no gano nada, vale, bien. Ese descanso psicológico me permite vivir la vida desde otra perspectiva y tomar decisiones desde otra perspectiva, y el flujo próspero de la vida se asienta en la naturaleza y no en mi visión de valor. ¿Me explico? Te explicas totalmente y además has repetido 3 veces, creo, una palabra que me parece fundamental, que es jugar. Que Ah, cuando dejas de ser esclavo de y juegas con, ¿no? con todos los elementos que forman parte de nuestra vida, todo cambia. La perspectiva cambia porque es el juego de la vida y el juego de por sí es algo divertido, ¿no? De jugar, es algo para pasártelo bien y para disfrutarlo, ¿no? Ostras, qué maravilloso es. Y además, hablando desde esta perspectiva desde la que hablas, parece mentira que nos tomemos tan en serio el juego de la vida, ¿no? Y los papelitos todo, y el constructo psicológico que nos hacemos y toda la pajarraca esta que nos rodea, ¿no? sí. Estaba mirando ahora la idea de ser padre, por ejemplo. Es un papel de un juego.
y también lo tomamos en serio, en serio, en serio. Es tremendo para sentarse y mirarlo. Para sentarse y mirarlo. Los papás creemos que nuestro hijo depende de nuestra acción paternal. Eso nos lleva a un lugar de gravedad, de importancia personal tan grande que pasa por encima de la vida de nuestros hijos. Totalmente, totalmente. Y les educamos desde esa seriedad. Totalmente. Hijo mío, no hagas eso, hijo mío, haz aquello, hijo mío. Pero todo nunca hay una invitación al juego. Hijo mío, deja de hacer esto desde un juego. Estoy siendo papá, a ver qué pasa cuando le digo a mi hijo esto y mi hijo me dice, calla papá, a ver qué pasa. Sí, puedo jugar con eso, en lugar de volcarlo sobre él, darme ese valor, sí. Sergi, es que mientras decías esto, ¿no? Estaba pensando, yo soy padre de 4 niños, bueno, de un niño y de 3 niños. Y, ¿sabes? Tienes más papelitos que yo, ¿eh? ¿Eh? Tú tienes más papelitos que yo. Tengo más papelitos que tú. Y, ¿sabes? A medida que he ido entrando en todo el rol de padre, y me he oído a mí mismo decirlo varias veces, es decir, ostras, esto de ser padre es un rollo. Porque cuando eres niño, vale, te dicen lo que tienes que decir, lo que tienes que hacer, quiero decir, pero tú estás como en tu libertad bueno, pues de jugar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Cuando eres abuelo, ya no tienes la responsabilidad de educar a los niños. Y entonces puedes volver a jugar con ellos. Pero cuando eres padre, tienes que estar ahí, pues haciendo esto que tú decías, ¿no? Tomándote las cosas en serio. Y en realidad no te tienes que estar tomando las cosas en serio, es como una autoimposición por esto que estabas diciendo tú mismo, ¿no? Porque nos creemos que tenemos que hacer yo que sé qué con los niños y en realidad yo me doy cuenta cada vez que lo hago, y lo hago a menudo además, que estoy faltando no sé cómo decirlo, estoy yendo en contra de lo que en realidad siento que hay dentro de mí. Siento que estoy... Siento que no me estoy escuchando, por decirlo de alguna forma, porque si me escuchara, si realmente me escuchara, me quitaría toda esta pesadez de encima y jugaría con mis niños, jugaría con cada situación que nos encontremos, igual que hacen ellos. Y en realidad, te diré más, yo creo que lo que me cabrea más de cuando yo estoy en ese rol es que ellos siguen jugando conmigo. Que ellos, yo estoy ahí todo serio, y tienes que ordenar la atención. Y ellos juegan y me revienta porque es del rol, hostia, si yo asumo este rol, tú también tienes que asumirlo. Porque no puede ser aquí que yo me esté jodiendo y que tú encima te lo estés pasando bien, ¿sabes? Sí, el mensaje es, jódete tú también para que nos podamos entender. Exacto. Porque yo no voy a jugar. Exacto. Y yo voy a seguir jodiéndome. Exacto. O coge las pelotas y créete que estas pelotas no sé qué. Pero en realidad dices, hostia, si tengo aquí a mi hijo que me está enseñando en realidad el camino, que me está diciendo, suelta la pelota, hombre, o juguemos con la pelota como mínimo, ¿no? Y dices, ay, bueno, perdona, que me ha venido todo esto ahora. Expresabas esto y allí hay una infidelidad con uno mismo, hay una falta de respeto para uno mismo, porque hay un espacio interno que sabe, pero no lo respetamos. Al hacer eso, sin darnos cuenta, faltamos el respeto a nuestros hijos. Es una falta de respeto a su individualidad, a su experiencia genuina. Y esto no significa 100% de permisividad, no significa no reglas, no significa... No hemos entrado allí. Podemos tener una vida familiar muy estructurada sabiendo que es un juego. De hecho, hay juegos de mesa que tienen sus normas y son súper estructurados y para poder divertirte hay que seguir unas normas. Son 5 jugadores y van por orden, cada uno tira los dados. ¿Cuántos tira? 2, porque si no tira 1, el otro tira 5. Hay todas unas reglas, pero sabiendo que es un juego. En el momento en el que estás jugando, yo qué sé, al Monopoly y te lo tomas en serio, dejas de disfrutarlo. Claro, claro. De hecho, esto yo creo que es o al menos a mí es algo que me ha pasado y creo que es algo que le pasa a mucha gente cuando nos planteamos esto de rendirnos, por decirlo de alguna forma, y
de aceptar y de rendirte al momento presente, ¿no? Lo típico de, y entonces te resignas a lo que sea que esté pasando, no sé qué, tal y cual. Y tal como tú dices, no es tanto lo que al final acaba pasando, porque pues en una estructura de familia puedes seguir con tus límites y con tus normas y con tus historias, pero es el espacio desde el cual tú vives todo eso, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma, la representación externa puede ser exactamente lo mismo, los papelitos de colores pueden seguir ahí, ¿no? Pero la forma en la que tú te relacionas con estos papelitos de colores cambia totalmente. Es eso, ¿no? Así es, totalmente, totalmente. De hecho, fíjate que al respecto a los papelitos, nosotros los usamos para definir cómo nos sentimos a nivel de prosperidad. Si somos ricos, si somos pobres, sin mirar adentro. Les decimos a los papelitos que nos definan. Soy pobre, soy rico. Eso lo hacemos nosotros. Nosotros tomamos esa decisión. Y muchas personas creen que no es una decisión, que es así. Es que es así. Y claro, al pensar que es así y mirar desde ese prisma, ves las pruebas de que si no tienes dinero no puedes comprar no sé qué, no llegas a final de mes, no puedes pagar el alquiler, y esa experiencia te va confirmando paso a paso que eres un desgraciado y que eres un pobre. Cuando hay otra forma de experimentar eso completamente distinta, por la que te despierta distintas decisiones que no te llevan a vivir esa situación de miseria. No es necesaria. Si sucede, será que es necesaria. ¿Para qué? Para descubrir que no es necesaria. No es necesario que nadie viva en miseria. Y la posibilidad de que nadie tenga esa necesidad existe. Hoy en día es posible que nadie viva en miseria, pero hay que aprender y descubrir ciertas decisiones individualmente y socialmente como colectivo. Están ahí. Sergi, ¿qué le dirías a, digamos, a todas estas personas que nunca se han planteado nada de esto, que quizá no son para nada conscientes de ello, de que existe esta posibilidad de vivir la vida, por decirlo de alguna forma? ¿Qué le dirías a todas estas personas? Hola, me llamo Sergi. Porque si no hay esa necesidad en ellos, ¿qué cosa les voy a decir yo? Si no hay esa necesidad. Es como si yo, imagínate que soy un vendedor de helados y tú me dices, ¿qué les dirías a todos los que pasan por la calle que no quieren un helado? Hola, no sé. Yo estoy allí para los que quieren helado, para servir a los que quieren helado y darme cuenta de que incluso no tengo todos los sabores. Viene alguien, no, yo quiero un helado de... No, no lo tengo. No lo tengo. Algunas personas me piden ayuda y cuando yo me miro a mí mismo, me doy cuenta de que yo no soy su ayuda. No nace nada en mí. No nace nada. Entonces entiendo que su vida ya está siendo la ayuda que necesitan. Si su vida necesita a Sergi como parte de su vida, no como Sergi, sino como parte de su vida, nace algo en mí, surge algo en mí. Aparece el helado. Me doy cuenta que estoy disfrutando mucho de los momentos de silencio también. Contigo, quiero decir, estos momentos de silencio, más allá de que estemos en una entrevista y de que supuestamente tengamos que estar hablando todo el rato, pero, ostras, me parece tan bonito compartir el silencio también. Es muy lindo y te das cuenta de que cuando empiezas a experimentar esto que expresas, significa que las palabras que usas ya no las usas para usurpar el silencio, ni para mejorar el silencio, ni para evitar el silencio, sino que las usas como representación del silencio. Por eso tienen tanto valor como el silencio, porque son la misma cosa. Y eso es muy hermoso, porque cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que por más que hables, siempre está el silencio, gracias al cual se oye lo que dices. Y eso es muy Ostras, qué hermoso. bonito, qué Es bonito. muy hermoso, porque te das cuenta de que no te puedes equivocar. Te puedes equivocar. Entonces, te abres a equivocarte, porque no te puedes equivocar. Todo error pasa a tener un silencio interno. Todo error pasa a tener un silencio interno. No hay un juicio después del error, hay un silencio. Te equivocas y hay un silencio. Wow.
Esto me ha pasado en muchos momentos de mi vida. Hay como distintos patrones de funcionamiento, ¿no? Y el mío ha sido el hablar, ¿no? Para huir de este silencio, precisamente, o de esta duda o de este miedo, lo que sea, era el hablar sin parar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y es tan cansado, o sea, es tan cansado utilizar la palabra para huir de, ¿no? Sí. Están, no sé, porque habíamos quedado para una hora y ahora ha pasado la hora. ¿Te tienes que ir? ¿Te tienes que ir? Eh, no, no me tengo que ir. Estamos en las 12, estamos bien. Estamos bien. Sí. Yo quería proponerte una cosa que me parece que sería muy bonita y más justo hablando del silencio. Am, ¿Te apetecería que compartiéramos? Yo no sé si meditas o si realizas cualquier tipo de práctica de estas, pero quería proponerte si te apetecía pues guiar una práctica o compartir una práctica que la podamos hacer ahora tú y yo, pero que a la vez también la pueden hacer todas las personas que oigan esta entrevista. No, No. no, Vale, vale. no, no. Déjame, lo voy a usar, lo voy a mirar, ¿sí? Sí, sí. Ok, lo vamos a usar. Fíjate de dónde nace la propuesta. Obsérvala. Ujú. Y observa el contenido que tiene. ¿Cuál es la motivación o la pretensión intrínseca en lo que me ofreces? ¿Lo puedes mirar? Bueno, lo que puedo ver es pues por decirlo de alguna forma, que tenemos que hacer algo que no estábamos haciendo para llegar a un lugar en el que ya estábamos sin necesidad de hacer algo que estábamos haciendo. Ese es mi no. Mi no no es un rechazo a tu propuesta. Mi no es un sí a lo que ya está sucediendo. Ujú. Cuando tú me haces la propuesta, yo la miro, porque a lo mejor sí es así como sucede este instante en forma de meditación. Pero veo que no, veo que ya está siendo una meditación. Ujú. Con lo que estamos haciendo ya estamos viajando hacia adentro, ya está siendo una forma. Y al verlo, veo que no tengo la necesidad de cambiarla. Ujú. Y al verlo, puedo ver que tu propuesta me ayuda a ir más adentro todavía, en un espacio de honestidad, Ujú. de no pretender ser amable, de no pretender hacer algo que añada algo a algo, ¿sí? Porque lo que se está dando ya es todo. Entonces, ya se está dando lo que tú pides, ¿sí? Lo que no se está dando de la forma en la que tú pensabas que podía Sí, darse para que, ¿sí? Esto es brutal, porque es un espacio, es una relación de honestidad y de claridad que nos permite seguir tú con tu cosa y a mí con mi cosa, ¿sí? Es como, ah, compartamos una meditación, no, ya estamos compartiéndola desde un lugar súper profundo, pero necesito mirar tu propuesta, no rechazarla, ujú, mirarla, y al mirarla veo que no. Y al ujú, ver que no, veo todo esto que acabo de compartir. ujú. Es muy hermoso. Es precioso y no solo eso, mira, ¿sabes? De todo el guión que no tenía, lo de la propuesta esta era lo único que tenía al final del guión que no tenía, ¿no? Y me parece súper bonito incluso haberlo propuesto, porque Sin duda, sin todo duda. este juego es el juego que yo siento en mí constantemente. El juego ese del querer controlar, del querer tener el guión, ¿no? Y del cómo constantemente me doy cuenta de que en cada momento tengo la lección de soltar ese guión, de soltar esa estructura, de soltar toda esta mandanga y de sumergirme en el momento presente con lo que está dando, ¿no? Y me gusta que salga porque es una representación fidedigna de lo que es este vivir, este vivir. Un constante, o al menos para mí, un constante. Me hago yo mi peliculita y me acuerdo de que lo único que tengo que hacer es soltar mi peliculita y sumergirme aquí. Y otra vez construyo otra peliculita y otra vez me doy cuenta de que lo único que tengo que hacer es soltar la peliculita y así
ir tirando, ¿no? Así es, así es. Y eso para mí es pura belleza. Hemos convertido un no en un sí. Y eso es alquimia. Es alquimia. Y además que es con todo, o sea, este no que se convierte en sí, en realidad es con todo. O sea, porque digamos el no vendría a ser pues todos estos momentos en los que no quieres estar viviendo algo, ¿no? O se te presenta algo, pues el conflicto, no sé qué, todo, Eso es. ¿sabes? No, esto no lo quiero. Y en realidad, de lo único que se trata es de convertir ese no en sí, Eso es. de soltarlo y entonces ver lo que sí hay. Eso es. Ahí. Eso es un mecanismo de toma de decisiones muy auténtico. Vamos a hacer esto. Un momento. Sí, le doy la bienvenida. Lo miro. Veo que no. No. Ese no es un sí. El no que estamos acostumbrados es un no, no, una reacción. Ese no duele. Primero porque el que dice no se siente culpable y al que le dicen no se siente mal. Porque piensan que le están rechazando, que le están menospreciando, ¿no? Y no es cierto. Yo sé que en el fondo todos llevamos esto dentro, ¿no? Pero tengo la sensación de que hay gente que está en más contacto con eso que otras personas, o gente que han aprendido a luchar menos, no lo sé, me da igual. Yo lo único que sí que te puedo decir es que compartiendo contigo me resulta muy sencillo entrar en ese espacio de no reacción, por decirlo de alguna forma. Y en ese espacio donde me puedes decir no, pero soy capaz de recibir este no como un sí, ¿sabes? Y yo esto no sé si me pasa porque tú estás donde estás, yo esto no lo sé, lo único que sé es que ahora me está pasando y que lo agradezco muchísimo. Y que, ostras, digo, ojalá sea capaz de relacionarme más desde este espacio conmigo mismo y con todo lo que me rodea, porque es una maravilla, porque se termina la lucha. Observa esto. Si lo que estás experimentando ahora es esto, pero no sabes realmente, honestamente, no sabes si se debe a mis influjos, no sabes si se debe a que hoy la luna está en el norte, no sé cuánto, no lo sabemos. No lo sabemos. Lo único que sabemos es lo que estamos experimentando. Cuando te das cuenta de esto, lo que hace uno es abrirse a experimentarlo sin edulcorarlo con sus propias interpretaciones. Total. Porque si en el momento en el que lo interpretes, vas a pasar a depender de esto que está ocurriendo ahora y vas a creer que lo puedes perpetuar. ¿Me explico? Totalmente. Otra vez la película, suelta la película Ahí viene el pensamiento que piensa que esto que está pasando aquí sería buenísimo que pasase con todo el mundo y en todo momento. Y ahora yo me pregunto, ¿de verdad yo sé eso? ¿De verdad yo sé que perpetuar esto con todo el mundo y en todo momento sería lo mejor? ¿De verdad yo tengo esa información? No. Entonces me dejo de historias y ¿qué paso? A vivir este instante. Qué maravilla. Sí, lo es en sí mismo. Gracias. Gracias a ti, Sergi. Gracias a ti. Gracias a ti y gracias por compartir todo, por compartir este momento conmigo y por compartir todos estos momentos con todas las personas con las que lo haces. A mí sí me gustaría decir, porque al principio le he preguntado a Sergi si quería que hiciéramos, entre comillas, promoción de algo. Me ha dicho que no. Y no lo voy a hacer, pero sí me gustaría decirle a todas las personas que han escuchado esta entrevista y que, o no, que quizá no conocían a Sergi, que él hace conferencias, ha escrito libros, que lo podéis encontrar en la página web www.sergitorres.es, ¿correcto? Mm. Y que ahí podéis encontrar todo lo que hace y pues si os apetece más saber de él, poderle escuchar, poder compartir momentos con él, podéis iros ahí y informaros de dónde está y de dónde lo podéis encontrar.
Gracias, Biel. Gracias a ti por compartir este rato, de verdad. Ha sido un placer, es un placer y me alegro muchísimo de haber podido empezar esta sección de encuentros de ser a ser contigo. La verdad es que me encanta porque creo que es exactamente lo que, lo que tiene que ser y lo que me gusta. Bueno, no quiero decirlo ni en palabras. Es eso y me encanta que sea así. Gracias. Pues Sergi, nos vemos pronto o Nos no, vemos. sea como ¿O no? sea. Seguimos ahí, en el momento presente, siendo. Gracias, Biel. Chao, chao. Chao.